Hoy voy a compartir algo que ha transformado radicalmente mi salud cerebral y la de mis pacientes. Y no es ningún suplemento caro ni algo muy complicado de hacer. Es tomar agua. Agua simple y común. Yo antes odiaba tomar agua. Siempre pensaba en tomar gaseosa, refrescos, jugos, incluso bebidas energéticas. Cualquier cosa menos agua. Me sabía horrible. ¿Te suena familiar? Como neuróloga he visto patrones alarmantes en mi consulta. Pacientes de todas las edades que llegan con niebla mental, problemas de concentración y fallos de memoria. Muchos asumen que es estrés, edad o incluso temen que sea algo más grave y que esté empezando alguna enfermedad en el cerebro. Y en muchos casos es algo tan sencillo que parece ridículo. Deshidratación crónica combinada con exceso de azúcar. ¿Sabías que las bebidas azucaradas son uno de los principales contribuyentes al deterioro cognitivo? Es una epidemia que se esconde a plena vista y está robándole la claridad mental a millones de personas. Este es un patrón que veo todos los días. Una bebida azucarada en el desayuno, luego una gaseosa o un refresco o un jugo con azúcar para el almuerzo y bebidas energéticas durante la tarde para superar esos bajones que dan después de comer. Voy a compartirles un caso, por ejemplo, que vi en mi consulta. Un ejecutivo vino a la consulta quejándose de fallos cognitivos severos. Cada vez que estaba a punto de dar una presentación no podía hilvanar lo que tenía que decir, se le olvidaban las cosas y vino preocupado porque estaba pensando que tenía signos tempranos de demencia. Una persona joven de 48 años. Revisamos su estilo de vida y su consumo de agua era mínimo. Y le pedí algo sencillo, que intentara beber 1 litro de agua en la siguiente semana durante todo el día y 1 litro entero en un periodo más corto de tiempo antes de cada presentación o de cada reunión. Hicimos este experimento y cuando regresó a mi consulta estaba feliz, ya que el cambio fue notable. Con este pequeño ajuste comenzó a notar cómo su discurso se hizo más fluido, se enfocaba mejor e incluso sentía cómo tomar toda esa agua antes de las presentaciones le daba una especie de claridad o de impulso para poder funcionar. Este caso refuerza la conexión entre hidratación, consumo de azúcar y función cognitiva. Desde la perspectiva neurológica, esto es lo que sucede. Tu cerebro es 73% agua. Cuando estás deshidratado, tu cerebro físicamente se encoge. No es una metáfora. Literalmente el cerebro se encoge, se contrae alejándose del cráneo. Y además, si le sumamos azúcar, el azúcar hace que las conexiones neuronales se vuelvan un caos, porque se desencadena inflamación, se interrumpe la señalización de la insulina y se crea la tormenta perfecta para tener la niebla mental y el deterioro cognitivo. Así que hoy les quiero enseñar cómo entrenar a su cerebro para tomar agua. En lugar de enfocarnos en la fuerza de voluntad, vamos a ver un método que condiciona los circuitos de recompensa de tu cerebro para asociar el agua con el placer y las bebidas azucaradas con consecuencias negativas. La idea es entrenar a tu cerebro para preferir agua, no tolerarla, no forzándose a beberla, desear genuinamente tomar agua. Desde una perspectiva neurológica, les puedo asegurar que la mayoría de ustedes que me están viendo desde casa están funcionando con un cerebro subóptimo debido a la deshidratación crónica y al exceso de azúcar. Así que esto les va a servir mucho para mejorar su cerebro y su vida y lograr un estado de hidratación óptima. La primera parte es evaluar cómo está el estado de hidratación. Vamos a establecer una línea de base. Cómo es el consumo de comidas azucaradas, de cafeína y cómo es el consumo de agua pura. Así que tu misión es documentar meticulosamente cada líquido durante 3 días, 72 horas. Incluye la hora, la cantidad y el tipo de bebida. Esto nos va a dar datos cruciales sobre tus patrones de hidratación. Recuerda que lo que podemos medir lo podemos modificar. Con este registro puedes encontrar cosas sorprendentes. Pacientes han encontrado que solo están tomando 200 mililitros de agua, pero 1 litro de café o 1 litro de bebidas azucaradas al día. Tener conciencia de esta cantidad es el primer paso para la transformación cognitiva. En el segundo paso vamos a emplear la sustitución gradual para reconfigurar los circuitos de recompensa.
La neurociencia del comportamiento nos enseña que la eliminación abrupta de los estímulos de recompensa crea resistencia. Así que vamos a usar sabores que activen los mismos receptores de recompensa que las bebidas azucaradas, pero sin el azúcar. Puedes intentar diferentes combinaciones hasta encontrar la que te guste. Por ejemplo, usar agua con gas, ponerle pepino y hojas de albahaca. Queda deliciosa. Otra combinación que puedes hacer es agua mineral con fresas, con moras y ponerle extracto, por ejemplo, de vainilla. O puedes hacer otra combinación de agua, menta fresca, unas goticas de limón y unas rodajitas de jengibre. Vas a tener una bebida que sabe diferente. Si usas agua con gas va a tener la textura similar a la de la gaseosa, pero va a ser libre de azúcar y de químicos. Con esta técnica estamos cambiando gradualmente los circuitos de recompensa. De esta manera, tus receptores gustativos comienzan a recalibrarse y tu cerebro se comienza a adaptar a estos nuevos sabores. Y esto es la neuroplasticidad en acción. Estamos creando nuevas asociaciones y nuevas conexiones neuronales. El siguiente paso es asociar el consumo del agua a tu vida diaria. Así que vamos a crear anclajes de hidratación. Momentos específicos vinculados a actividades placenteras donde el agua se convierte en parte de la experiencia. El momento específico depende de los patrones de activación únicos de cada persona. Para algunos puede ser mientras están leyendo, para otros mientras están escuchando música o al comienzo de una sesión de trabajo. Este proceso va a crear nuevas vías neuronales que asocian la hidratación con la actividad que la estemos asociando. El paso número 4 es la señalización ambiental. El entorno físico influye directamente en los circuitos de decisión del cerebro. Así que vas a modificar tu entorno colocando estímulos visuales de agua en puntos de decisión clave. Una botella elegante en tu escritorio dentro de tu campo visual, un vaso de cristal junto a tu cama o una botella de agua visible en tu automóvil. El cerebro procesa este entorno visual de manera inconsciente y predispone tus elecciones. Si ves la botella de agua, si ves el vaso, lo más probable es que lo vayas a tomar y vayas a beber agua. Y en el paso 5 vas a crear un refuerzo intermitente. Este refuerzo va a crear asociaciones más fuertes que el refuerzo constante. Vas a implementar un protocolo de micro recompensas con agua. Después de completar una tarea, como por ejemplo enviar un correo electrónico, terminar una llamada, completar un párrafo de algo que estás trabajando, toma un sorbito de agua. Este patrón va a establecer una conexión neuronal entre el logro y la hidratación. Así estamos aprovechando los circuitos de dopamina para convertir la hidratación en una experiencia gratificante a nivel neurológico. Completé esta tarea, me merezco mi sorbo de agua. Para optimizar la función cerebral necesitamos métricas objetivas. Puedes rastrear específicamente tu estado de hidratación con medidas como la claridad mental subjetiva, los niveles de energía y tu estado físico de hidratación. Un marcador muy sencillo es el color de la orina. Entre más clara, mejor va a estar tu estado de hidratación. La sed también es un marcador de cómo está nuestro estado de hidratación. Este enfoque, basándote en estos marcadores, permite realizar ajustes personalizados y te proporciona evidencia objetiva de las mejoras que estás haciendo. Algo más que puedes hacer es la hidratación consciente. Practica mindfulness mientras te estás hidratando. Te dejo en la descripción el link para mi video sobre mindfulness. La neurociencia de la atención plena muestra que la conciencia sensorial amplifica las experiencias. Si quieres hacer un protocolo de hidratación consciente, puedes seguir estos pasos. Observa, nota el nivel de claridad del agua. Huele, aunque sutil, el agua tiene aroma. Siente, observa la temperatura y la sensación en tus labios al tomar agua. Escucha, presta atención al sonido del agua al tragar. Siente, sigue mentalmente el recorrido que hace el agua hasta tu estómago. Esta práctica aprovecha los circuitos de atención plena, aumentando la satisfacción y la sensación de bienestar asociado con la hidratación. Y también es un momento para ti mismo, un momento para relajarte, un momento para calmarte. Implementa estos pasos o este protocolo en tu vida y verás resultados profundamente transformadores.
Vas a ver cómo mejora tu función cognitiva, tu claridad mental y tu energía. Además vas a sentir fastidio o repulsión por las bebidas azucaradas y por las bebidas energizantes. Está comprobado que la hidratación adecuada mejora la conexión entre regiones cerebrales claves y optimiza la función de neurotransmisores esenciales. Así que ya sabes. Así que no es solamente tomar agua porque sí. Al mejorar la hidratación, estás mejorando la bioquímica de tu cuerpo y la función de tu cerebro. Tu cerebro está listo para que hagas este cambio en tu vida, algo muy sencillo. Si encontraste esta información valiosa, dale al botón me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido sobre salud cerebral. Déjame saber en los comentarios si te gusta tomar agua y cuál es tu mayor desafío para mantenerte hidratado. Nos vemos en el próximo video y espero que al terminar este video vayas y te tomes un delicioso vaso de agua. Adiós.